Hermanos y hermanas, les doy la bienvenida y los invito en esta preciosa mañana a recibir el mensaje de la palabra de nuestro Padre Jehová y la de nuestro amado Salvador Jesucristo. Hoy vamos a conversar sobre el amor que Dios nos tiene, los castigos divinos que ha hecho a la humanidad para hacerlos volver a Él y por qué hoy se rumora de un evento apocalíptico. Nuestro Creador Dios Jehová, por su naturaleza divina, por su infinita sabiduría, tomó la decisión de crear al hombre perfecto, eterno y sin pecado. A imagen de Él nos creó. Nuestro cuerpo lo formó para que creciéramos de una manera maravillosa, sin enfermedades, sin dolores, sin angustia, sin desespero y sin lágrimas. Él tenía planificado que viviéramos en abundancia, con una vida plenamente feliz, todos inmersos en eternas alegrías, gozando de todo el sustento que nos da la Madre Tierra. Él tenía planificado que viviéramos felizmente en unión familiar, en comunidad, amándonos y respetándonos unos a otros como hermanos de creación. Pero por la desobediencia, todo cambió. Desde el principio, la humanidad se volvió un caos. Caín mata a Abel, hombres y mujeres en actos inmorales, y la violencia sobre la faz de la tierra. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 11. La escritura del Viejo Testamento dice lo siguiente. Dice la escritura, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La maldad era total. Vivían en comunidad, pero sin obedecerle a Dios. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Así que sería un error pensar que las personas que vivían en los días de Noé eran primitivas. Sabían que debían de temerle a Dios. Sabían que debían temerle a Dios para ser bendecidos. Pero pudo más el gozo y el placer de estar en actos de desobediencia y en actos de violencia. En Mateo, capítulo 24, versículo 38, las Sagradas Escrituras del Evangelio dicen lo siguiente. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ante tanto desorden y caos, Noé les predicaba que el Creador iba a enviar un castigo inundando la tierra con agua y que todos perecerían si no se arrepentían de sus pecados. Su prédica cayó en oídos sordos. Sus amonestaciones las consideraron irracionales, pues no había evidencia de lluvia. Por eso la gente se burlaban de él. No existía un precedente de que cayera agua del cielo. Nadie le creyó.
que hubiese una inundación de agua que cubriera toda la tierra. La gente se burló y le llamaron loco por construir un arca. En Génesis capítulo 6, versículo 17, Dios le dijo a Noé, nuestro padre le dijo, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas, le dijo Dios, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Así le dijo Dios a Noé. Estimados hermanos, desde el principio de la creación, el ser humano siempre tuvo inteligencia y talento como para construir un arca. Esto significa que nunca pasó por el proceso de ser mitad simio. Después del diluvio, la tierra se volvió nuevamente. Después del diluvio, la tierra se pobló nuevamente, pero la humanidad con el tiempo continuó con sus inmoralidades y sus rebeldías ante la presencia de Dios. Pues esta vez se habían formado dos naciones que vivían en actos inmorales deplorables, practicaban todas formas de pecados. Estas naciones amenazaban en contaminar a otros pueblos. Dios nuevamente toma la decisión de cortar este mal y destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, salvando a la única familia que le temía, la familia de Lot, primo de Abraham. Hermanos, por los siglos, los pueblos han continuado en pecado, en desobediencia, en maldades, y en medio de este camino de rebeldía demostrada ante Dios, nace el imperio de Babilonia. Un imperio que doctrinaba a su pueblo y a los pueblos aledaños con un sistema religioso opositor contra Dios, atrayéndolos a la inmoralidad y a la rebeldía divina. Nabucodonosor y su ejército se llevó cautivo al pueblo de Israel, pues Dios lo permitió como castigo por estar su pueblo en idolatría. En Jeremías capítulo 25 versículo 11, Dios declara el castigo al pueblo de Israel. Él les dijo, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El rey Nabucodonosor decía ser Dios. Su ejército invadía y conquistaban las naciones de esa época. Era un rey déspota, asesino, quería adueñarse de los pueblos existentes de ese tiempo. Al cumplirse los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, Dios bendice a Ciro, rey de Persia, y con el poder de Dios, Ciro derrota a Nabucodonosor y cae Babilonia derrotada ante el ejército persa. Después del imperio persa, surgió el imperio de Asiria, el imperio Media, el imperio de Macedonia y el imperio de Roma. Todos estos imperios fueron aplastados por el poder de Dios.
Después siguieron naciendo muchos imperios y todos ellos siempre con la maldad de querer apoderarse de la voluntad del ser humano y del planeta. Satanás, como gobernante del mundo de los impíos y de los incrédulos, los mantiene encadenados gozando de la maldad, del egoísmo, de la soberbia y de la hipocresía. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, las Sagradas Escrituras del Evangelio de Cristo Jesús dice la Escritura, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, así dice la Escritura, hermanos. En estos tiempos modernos, Satanás le ha demostrado al mundo su poder devastador cuando dio a conocer a Hitler, un discípulo de Satanás que desató la Segunda Guerra Mundial. Este demonio comandó el imperio de Alemania, quiso apoderarse del planeta y en esta contienda, así como Dios usó al rey Ciro para aplastar a Babilonia, también usó al país de Rusia y su ejército para vencer a Hitler. En esta contienda entre el bien y el mal, según las estadísticas, perecieron 40 millones de civiles y 20 millones de soldados. Los prisioneros sufrieron toda bajeza inimaginable de torturas que ningún ser humano pudo imaginarse en aquel tiempo. Hitler y sus impíos se ensañaron con odio, asesinaron a 6 millones de judíos pertenecientes al pueblo de Dios. Todos estos imperios han demostrado querer apoderarse de los pueblos del mundo para gobernarlos y mantenerlos sujetos a las inmundicias del pecado que Satanás les ofrece. Hermanos, nuestro Padre Jehová, nuestro Señor, es el que dicta los tiempos y edades del hombre. Él es el que levanta reyes y destrona reyes. Dios, en su inmensa sabiduría, en su magnificencia y misericordia, no ha permitido que ningún imperio maligno se apodere de la tierra, porque la tierra es de Él. En Salmos 24, versículo 1, los salmistas, por el Espíritu Santo, declaran y dicen: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El diablo, Satanás, no da tregua. Él no descansa. Él siempre está tratando de mantener a la humanidad sumergida en caos. Actualmente, las aguas de Europa del Este, las aguas de Europa del Occidente y las aguas del Oriente se están agitando muy peligrosamente. En Jeremías capítulo 25, versículos 32 y 33, Dios nos manda un mensaje apocalíptico que dice la Escritura: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra.
Así dice la Escritura, estimados hermanos. Hoy está en curso un sentimiento oscuro gobernado por Satanás. Los noticieros de todos los países del mundo rumoran que se aproxima un evento apocalíptico en la tierra. Evento que puede ser desatado por las naciones que están actualmente en conflicto. Este peligro que hoy acontece entre naciones, solo nuestro Dios Supremo sabe cómo va a librarnos de este mal, que al desatarse sería 100 veces peor que en los tiempos de Hitler. Hermanos, pongamos atención a la siguiente escritura. Es una profecía del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Dice la escritura: y este será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Qué espantoso sería que a un ser humano caminando vivo se le caiga la carne de sus huesos y que la lengua se vaya a deshacer en la boca. Si los pueblos que hoy están en guerra llegasen a disparar sus armas nucleares, es lo que sucedería por la radioactividad. Y cada una de estas armas tiene 20 veces más poder que la bomba atómica arrojada a Hiroshima y Nagasaki. En un caos de esta naturaleza, las personas no podrán atenderse el uno al otro. Reinaría tanta confusión de terror y de horror que no tendrán el tiempo necesario, ni siquiera para enterrar a sus muertos. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús, al primogénito de la tierra, para que a través de él todo ser humano que cree en su Hijo no pase por estos acontecimientos y tenga vida eterna. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, la palabra dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles les envió el Espíritu Santo, dándole unción de poder para que predicaran su evangelio en todos los confines de la tierra. Los apóstoles cumplieron con la misión de predicar el evangelio de Jesucristo, de su obra redentora, de lo que fue su vida entre los hombres pecadores, y definir por qué su muerte y su resurrección. En Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16, Jesús les dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hoy, un apóstol es aquella persona que ha sido escogida por el Espíritu Santo para continuar con tan sublime obra de predicar el Evangelio de Jesucristo y la palabra viva de nuestro Padre, Dios Jehová.
El pastor, el predicador que ha aceptado por el Espíritu Santo esta obra divina de predicar la palabra de las Sagradas Escrituras, debe hacerlo por amor a su prójimo. Y que este hermano reciba la virtud y la esencia de la verdad escrita en las Sagradas Escrituras, y no recibir engaños de muchos pastores y predicadores que hoy se han encargado de hacerlos. Se encargan de distorsionar el concepto del verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de las Escrituras del Viejo Testamento, como pidiendo un diezmo que ya no tiene razón de cumplirse. No sé qué castigo les espera a todos aquellos pastores y predicadores que por mucho tiempo se han enriquecido, quitándole el pan de cada día a las personas humildes. Engañan a los inocentes. Son los nuevos escribas y fariseos hipócritas. Viven en mansiones lujosas, tienen carros lujosos, beben y comen bien, mientras la pobreza y el hambre se ensaña en la mayor parte de la humanidad. Engañan a los que andan en busca de la verdad. Les dicen que no dejen de dar el diezmo para que no pequen robándole a Dios. Este mandamiento fue abolido cuando Jesús derramó su sangre clavado en un madero. Nuestro Señor hizo su expiación para iniciar con el nuevo pacto, que solo creyendo en el Hijo de Dios, el único Salvador dado a los hombres, se podrá obtener el perdón de los pecados y tener una vida eterna. Hermanos y hermanas, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos que se han proliferado las guerras entre naciones, la naturaleza también está demostrando su poder destructivo. Hay inundaciones que destruyen las tierras que nos da el alimento diario. Hay recalentamiento global que provoca incendios forestales, dañando los bosques, flora y fauna por la avaricia del hombre. Hermano, son principios de señales. Debemos mantenernos en oración constante, manteniendo nuestras lámparas encendidas de amor hacia el prójimo. Sigamos haciendo obras a los necesitados. Oremos por los enfermos y por los que están en peligro. Perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. Ayunemos para superar nuestras debilidades, para ser humildes y fortalecer nuestro espíritu. Así, de esta manera, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nos encuentre haciendo su obra, nos encuentre con mucha fe creyendo en Él, para que seamos dignos de no pasar por la gran tribulación. Les recuerdo, hermanos, estimados hermanos, que no sabemos el día o la noche, no sabemos la hora o el momento que Él vendrá, porque solo nuestro Padre Celestial lo sabe. En Marcos capítulo 13, versículos 32 y 33, las Sagradas Escrituras declaran y dicen: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y sigue diciendo la Escritura: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así está escrito, hermanos. Y en Mateo capítulo 24, versículo 42, la Escritura dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Oración, hermano. Oración. Padre eterno Jehová, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, frente a tu estrado y a tus pies, te damos las gracias por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Amoroso Señor, te rogamos que sane los corazones de los contenciosos, aplaca la ira de las naciones. No permitas, Señor, que entremos en caos. No permitas que entremos en pecado de exterminio. Dios Todopoderoso, humildemente pedimos tu divina protección a nuestros hogares, a todos los creyentes que asistimos ante la presencia de tu Santo Hijo amado. Majestuoso Señor, te pedimos alejarnos de todo pecado. Bendice, Señor, nuestras vidas. Danos paz, consuelo, paciencia, salud. Te pedimos fortaleza en tu Santo Espíritu. En nombre de tu precioso Hijo Jesús, te entregamos en tu misericordia esta humilde petición y que se haga tu santa voluntad. Amén. Amén, hermanos. Hermanos y hermanas, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, los bendigo. Y gracias por haber escuchado el mensaje de las Sagradas Escrituras. Les ruego que lo compartan con su familia y amigos. Su servidor, su predicador, Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141 Costa Rica. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana.